ciencias, ¿verdad? Todo que requiera, en el que requiera realizarse algún tipo de investigación o incluso no llevándolo tanto a ese extremo de investigación, sino desde los propios ensayos, que es lo que estamos viendo nosotros a nivel de colegio, también es importante em, guiarse, ¿verdad? Por estas normas. Dice aquí, se encuentran publicadas bajo una guía o un manual que permite tener al alcance las formas en las que se debe presentar un artículo científico. Bueno, todas estas normas se recopilan dentro de un manual y normalmente se llama así, tal cual, normas APA. Han habido con el paso del tiempo diferentes ediciones en donde se van modificando ciertas normas o se van agregando nuevas cosas. A la actualidad, la edición número 7 es la última que se ha publicado, la norma APA séptima edición, y sirve como guía para, ya les digo, todas las personas que se dediquen a elaborar, a generar información, se dediquen a la investigación, puedan elaborar sus documentos de una manera, digamos que siguiendo una estructura, siguiendo un orden, siguiendo ciertos lineamientos que al final buscan que pues sean fácil de comprender para los lectores y el resto de personas en general. Ya. En términos, digamos que más específico, el objetivo de estas normas, les digo las APA, y también otro tipo de normas, por ejemplo, también están las Chicago, también son bastante reconocidas, pero ya les digo, las APA son las que se utilizan casi que en todos lados. El objetivo es, como lo dice ahí en la diapositiva, proporcionar suficiente información para que el receptor pueda corroborar la fuente en la que se apoya el trabajo académico. Em, es decir, para yo realizar, como dice ahí, mi trabajo académico, y como les preguntaba al principio, lo que voy a hacer es consultar diferentes fuentes de información y voy a ir sumando toda esa información a mi documento final. Lo que buscan estas normas es que la persona a la que yo le voy a entregar mi trabajo, la persona que va a leer mi trabajo, pueda tener información suficiente para corroborar, o sea, para verificar de dónde está saliendo toda esa información que yo estoy poniendo. Em, de si sale de alguna otra investigación, si sale de algún libro, si sale de, es decir, de dónde sale, porque toda esa información que yo pongo en mi documento, casi que un 70% va a ser de otros autores y, qué sé yo, un 30-40% va a ser opiniones mías. A menos que ya se trate de una investigación, sí, 100% que yo la haya hecho, igual voy a tener la necesidad de incluir referencias de otros autores. Entonces, la intención al final es que el lector, la persona que lee, pueda verificar de dónde ha salido toda esa información, de qué fuente ha salido, si es una fuente confiable, si no. Es decir, que el lector pueda verificar toda la información que yo estoy poniendo en mi documento. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? Licenciada, y este tipo de método APA, no sé si era mi impresión o me daba cuenta que, por ejemplo, cuando hacen esas minutas o cuando hacen escrituras y demás, los Ujú, notarios hablando en la notaría, creo que ya. ellos se rigen bajo ese sistema, ¿cierto? Bueno, en las notarías ahí no estoy tan segura, pero casi que sí, casi que todos los documentos que se realizan seguían bajo este formato de las normas APA. O sea, no estoy segura si ahí en las notarías sea como un requisito que ellos se rijan con las normas APA, pero, por ejemplo, sí sé que a nivel de universidad, sí que todas las universidades se rigen bajo este formato de normas APA. Igual también institutos de investigación, también todos se rigen bajo este mismo formato. De las notarías Correcto, no correcto. sabría decir, pero sí, son eso, una base como para todas las personas que generan documentos a diario, lo hagan de la estructura, digamos, con una estructura adecuada. Ya, gracias por la pregunta, ya vamos a continuar. Aquí tenemos ahora enfocándonos más en las citas. Bueno, qué son las citas?
Dice, nos menciona aquí la diapositiva que las citas son fragmentos de escritos o ideas de otros autores que se usan para construir nuevos textos. Es decir, que las citas van a ser todos esos párrafos, digamos, todas esas ideas o toda esa información que yo saque de las diferentes fuentes y que le pertenezcan a otros autores. Es decir, ideas de otros autores que yo voy a utilizar cuando esté estructurando mi documento. Qué sé yo, si como parte de mi trabajo como estudiante me han mandado a hacer un ensayo acerca de, qué sé yo, las lenguas nativas del Ecuador. Entonces me mandan a hacer un ensayo de las lenguas nativas y como les preguntaba yo al inicio, lo primero que voy a hacer antes de escribir mi ensayo es buscar información al respecto, ¿verdad? Para saber luego qué necesito escribir. Necesito escribir em, cuáles son las lenguas nativas o cuál es el problema con estas lenguas nativas, qué se ha hecho en la actualidad para conservar las lenguas nativas. Entonces, para yo saber cómo quiero dirigir mi ensayo, voy a tener que buscar información. Y cuando busque información, voy a encontrar diferentes ideas de diferentes autores que yo voy a querer incluir en mi documento. Entonces, para eso me sirven las citas, para que yo esas ideas las pueda poner en mi documento pero haciendo referencia al autor, haciendo referencia a de dónde saqué esa idea, ¿verdad? Porque es reconocer que no está saliendo de mí, ¿verdad? No estoy yo diciendo eso, sino que alguien más lo dijo, pero me está sirviendo para mi trabajo. Si bien es cierto, como les decía, nadie, hasta cierto punto, nadie nos obliga a hacer esto, más que todo cuando son trabajos así de tipo académico, sí está muy asociado a nuestra bueno, nuestra integridad, o sea, como personas, el respetar el trabajo que ha hecho otro autor para sacar sus resultados, para publicar su libro, para publicar su revista. Entonces, es como ese respeto, ¿verdad? De, bueno, voy a tomar las ideas de esta persona, las voy a poner en mi documento, pero hago referencia, ¿verdad? Que estas ideas le pertenecen a tal persona. A eso son las citas, básicamente, tomar ideas de otras personas y ponerlas en mi documento, pero siempre haciendo referencia a quién le pertenecen esas ideas. Entonces, ¿para qué nos sirven estas citas? Como dice ahí, nos sirven para al momento que nosotros estemos construyendo nuestro documento, ya sea que nos han mandado a hacer un ensayo o una simple investigación, nos va a servir para poder ejemplificar, argumentar o ampliar la información de un tema específico. Entonces, por ejemplo, si nos dice ahí ejemplificar, yo les decía, si estoy haciendo un ensayo sobre las lenguas nativas de Ecuador y necesito en mi ensayo pues ejemplificar cuáles son estas lenguas nativas, entonces busco diferentes pues documentos, otros artículos que hayan escrito acerca del tema y me van a servir a mí para ponerlas como ejemplo, qué sé yo. Nos dice también argumentar afirmaciones, es decir, si digamos, si dentro de mi ensayo yo estoy diciendo las lenguas nativas del Ecuador están bueno, las personas de lenguas nativas están siendo discriminadas, digamos, una idea así. Es una afirmación que yo estoy haciendo para yo respaldar o argumentar esa información, esa afirmación, voy a necesitar pues como que respaldarla con otros autores. Entonces yo hago esa afirmación y abajo pongo, bueno, tal autor también menciona esto, esto, esto. Es decir, yo estoy haciendo esa afirmación, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué estoy afirmando que las lenguas nativas están sufriendo discriminación? ¿Verdad? Y por último nos dice también ampliar información, es decir, qué sé yo, si quiero escribir o estoy escribiendo lo que les digo acerca de las lenguas nativas, para ampliar la información, pues busco, ¿verdad? Diferentes fuentes. Bueno, existen tantas fuentes, tantas lenguas nativas aquí en el Ecuador, tantas lenguas nativas a nivel mundial, cuáles son las lenguas nativas que se han ido quedando ya como en el olvido, qué programas se están haciendo para poder conservar estas lenguas nativas, cuál es la importancia. Es decir, amplío, ¿verdad? Toda la información con respecto al tema del que yo estoy escribiendo. Ya, entonces para poder obtener estas citas, ¿verdad?
son un recurso, ya, lo que nos dice es que son un recurso importante en el desarrollo de textos, principalmente académicos. Es decir, las citas nos van a ayudar a que nosotros podamos escribir nuestros artículos, nuestros informes, nuestros ensayos o como dice ahí también, libros. En todo este tipo de documentos es normal que nosotros encontremos citas y que también si nosotros estamos escribiendo algún tipo de documentos, utilicemos citas en su desarrollo. Ahora, bueno, hasta ahí preguntas. ¿Todo va quedando claro? Sí, licenciada. Sí, ya, qué gusto. Entonces, ahora vamos viendo rápidamente, existen dos tipos de citas. Por un lado están las citas textuales y por otro lado tenemos las parafraseadas. Estos son los dos grupos de citas únicos, son los dos únicos. Entonces, en los textuales, como su nombre lo dice, textual, significa que yo busco una información y tomo la idea del autor y la copio en mi documento tal cual el autor la está diciendo, sin agregarle una coma, sin agregarle un punto, sin agregarle una palabra extra. Es decir, yo la copio tal cual, hago un copy y pega de esa información. Y en una cita parafraseada, que sería lo opuesto, yo voy a tomar la idea del autor, pero la voy a escribir con mis propias palabras. Cabe recalcar que en ambos casos voy a hacer la referencia de que igual la idea le pertenece a tal autor, ¿verdad? Simplemente se va a diferenciar en las formas en las que yo la agrego a mi documento. Por un lado, en las textuales, yo la voy a copiar tal cual y en las parafraseadas yo la voy a copiar, pero la voy a poner con mis palabras. Entonces vamos a ver un poco más acerca de estas dos. Vamos a empezar por las textuales. Nos dice, bueno, alguien, para no seguir hablando yo solita, alguien que pueda leer lo que dice ahí en las citas textuales. Yo le ayudo, Lice. Ya, adelante, muchas gracias. Buenas tardes. Citas textuales. Textuales presentan la información tal como aparecen en la fuente y en la que se deben respetar todos los caracteres que aparecen en el escritorio original. Ajá, muchas gracias. Irina, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Gracias, Irina, por la lectura. Ajá, como nos está diciendo ahí, o lo que acabo de leer Irina, dice que en las citas textuales presenta la información tal cual aparece en la fuente y se debe respetar todos los caracteres que aparecen en el escrito original. Igual es lo que les decía, en la cita textual, para que lo entiendan así de manera más rápida, es que yo tomo la idea de otro autor y la copio tal cual ha estado en el texto original. Ya, ahora vamos a ver, perdón que no puedo cambiar, ya. Entonces, ¿cómo identificamos que una cita es textual o que una cita es parafraseada en un documento o cómo yo la tengo que poner en mi documento en el caso que yo lo esté escribiendo? Normalmente, algo que caracteriza este tipo de citas es que van a ir entre comillas, ¿ya? Ya vamos a ver igual más adelante porque se clasifican en dos partes, pero en términos generales, siempre una cita textual va entre comillas. Bueno, por aquí en la diapositiva nos dice, se identifican con el apellido del autor, la fecha de publicación y el número de página en que aparece el texto citado. Todo en paréntesis y dentro de la cita. Ya les voy a mostrar cómo es que se ponen estas citas dentro de un documento. Ya. Aquí, aquí tenemos, a ver, déjenme mover esto para poder yo ver también mejor. Ya. Existen dos variaciones de estas citas textuales, las que tienen menos de 40 palabras y las que tienen más de 40 palabras. En este caso, si una cita textual, es decir, si yo voy a coger la idea de otro autor, pero es una idea extensa, digamos, es un párrafo extenso, no, perdón, aquí es de menos de 40, un párrafo corto que tenga menos de 40 palabras, es decir, alrededor de menos de 5 líneas, ¿cómo yo la voy a poner en mi documento? Pues de la siguiente manera. Para empezar, lo voy a poner entre comillas, así como está aquí, dice entre comillas. Déjenme poner la plumita aquí. Entonces, aquí estamos. Voy a poner entre comillas,
la cita, es decir, la idea que estoy copiando del otro autor, lo voy a poner entre comillas, lo voy a poner dentro de mi párrafo. Verán, todo esto es un solo párrafo y dentro de mi párrafo estoy poniendo pues mi cita, ¿verdad? ¿Y qué más? Voy a poner, como dice aquí, o como decía en la diapositiva anterior, entre paréntesis, el apellido del autor, el año en la que se ha publicado ese documento, esa página web, la fecha en la que se ha subido ese artículo o se ha publicado esa revista, el año, y también voy a poner, si es que tengo, ¿verdad? La posibilidad, si es que encuentro el número de página en el cual he encontrado ese documento. Al final cierro el paréntesis y pongo un punto, que pues indica que ahí se está acabando mi cita. Esto aquí cuando son de menos de 40 palabras, ¿verdad? Porque ya vamos a ver cuando hay de más de 40 palabras, o sea, cuando estoy copiando algo mucho más extenso. Entonces, esta sería la forma correcta de cómo yo agrego una cita a mi documento, siempre y cuando sea una cita textual, es decir, que la he copiado tal cual y que tenga menos de 40 palabras. Ya vamos a ver aquí ahora las de más de 40. Ahora, si mi cita textual es de más de 40 palabras, es decir, se pasa de 5 líneas, yo ya no la pongo dentro de mi párrafo, sino que la pongo aparte, o sea, un párrafo solo para esta cita, y ya no necesito poner comillas. Ya no necesito poner comillas porque ya no está dentro del párrafo. Si ven, aquí hay un párrafo, este ya sería otro párrafo y el de acá sería otro. Es decir, mi cita ya la estoy excluyendo de pues los escritos de mis párrafos normales. Y asimismo, al final voy a poner el apellido del autor, el año y la página. Todo entre paréntesis. Y aquí el punto va antes de la información del autor. En la de menos de 40, el punto iba acá, iba después. Entonces, si ven, son como ciertas, como les decía, son ciertas reglitas o ciertos lineamientos que nos da la norma y que nosotros debemos seguir para referenciar, ¿verdad? De manera adecuada. A veces es un poquito como que cuando ya uno está redactando, supongamos si están haciendo un documento ya más grande, qué sé yo, una tesis o alguna investigación científica, ahí sí es como mucho más, es como más tedioso, pues ir sacando información, ir citando, ¿verdad? Y poner el año y buscar el año de publicación y buscar la página, pero sin embargo es necesario para que, pues como les digo, al final habla más de nosotros mismos que del propio autor, ¿verdad? Habla de que pues estamos siendo íntegros y estamos respetando el trabajo de otro y también respetando nuestro trabajo. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, licenciada. No, nada. Bueno, tal vez resulta difícil como que aprenderse este orden o esta estructura, pero ya con la práctica sí que se hace pues obviamente más fácil. Igual también es así, tal vez no lo aprendamos así como que de memoria, ¿verdad? Cómo hacer la cita, pero sí al menos tener una idea de que, bueno, voy a hacer un documento, necesito poner ideas de otros autores, bueno, voy a revisar en la guía, en las normas APA, cómo es que tengo que incluir estas ideas de otros autores para no cometer plagio. Y eso es muy cierto, lo que me acaba de mencionar. Por ejemplo, quizás a los demás compañeros que pronto vayan a hacer sus proyectos de grado, tener estas Ujú. ideas sí es útil. A mí me ayudó mucho a la hora de poder extraer las citas y lo que usted acaba de mencionar, de verdad, fue muy útil. Sinceramente, eso fue demasiado útil. Sí, por ejemplo, yo les comento, yo también realicé mi trabajo, o sea, mi titulación fue a través de tesis también. Entonces ya les digo, ustedes ya están en tercero, ya están por salir, también igual si van a la universidad o si entran a algún instituto, pues ahí ya no va a haber nadie como que les explique cómo hacer las citas, porque en teoría ya todos deberían saberlas y... Y son de verdad que súper útiles, sobre todo cuando ya les digo, les toca hacer este tipo de documentos. Les decía, en mi caso, yo hice una tesis para titularme y asimismo, pues fue un documento casi que de 200 páginas y obviamente todas esas 200 páginas no iban a salir solamente de mis ideas, ¿no? Y de mi mente. Entonces, eh, se hace un marco teórico, se hace discusión de los resultados, se sacan conclusiones, toda la metodología, antecedentes del problema. Es decir, en cada uno de estos puntos
para realizar cada uno de estos puntos es necesario buscar información y ir enriqueciendo nuestro documento con estas fuentes externas. Entonces, saber cómo agregar esas ideas es importante, ¿verdad? Y también saber cómo redactarlas. Es súper importante para mejorar nuestros documentos, y también es que es un requisito, por ejemplo, a nivel de universidades o de institutos, normalmente cuando hacemos este tipo de trabajos de titulación, trabajos de grado, siempre se pasan estos documentos por algún programa antiplagio. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en mi universidad solamente daban, o sea, como de plagio, hasta un 10% que salga en el programa. Si salía más de eso, pues tenías que ir a revisar cómo había citado, si es que había citado mal, o borrar un poco de información y agregar más citas para poder alcanzar, digamos que el porcentaje. Entonces sí, es importante porque, ya les digo, en muchas universidades o estos institutos ya, o sea, a nivel ya superior, sí es un requisito que nosotros citemos de manera correcta para pues no caer en el plagio. Y estos programas antiplagios, pues nos dicen ahí tal cual, por ejemplo, qué sé yo, plagio de 8%, y ahí abajo nos van a decir cuáles son esos documentos con los que nosotros hemos plagiado. Es decir, qué sé yo, si yo copié tal cual, hice un copy-pega de otra tesis, ahí abajo me dice, bueno, de tal tesis ha copiado un tanto por ciento, y de tal otro documento o de tal página web ha sacado el otro tanto por ciento. Entonces, o sea, sí es algo serio. Ya. Entonces eso quiere decir, licenciada, perdón que le Sí, interrumpa, eso quiere decir que, sí, por no se ejemplo, preocupe. si yo copio de alguna cita X, de Ujú. cualquiera que sea, entonces no debo olvidar de poner la información de quién le pertenece para que eso no sume al Es, porcentaje del plagio que ajá, se me da. sí, exactamente, así tal cual. Para que, Correcto, para que no me cuente como plagio, yo tengo que haber citado de manera correcta, tengo que haber hecho la referencia del autor, de la fecha, del año, de la página, es decir, de cómo se estructura la cita, que es lo que vimos ahorita. Ajá, para que no me cuente como plagio. Sí. O sea, porque no es que está prohibido que nosotros cojamos ideas de otras personas. Lo que está mal, de hecho, es que tomemos las ideas, pero no hagamos referencia al autor, ¿verdad? Eso sí es lo que está mal. Y ahí sí que nos cuenta como plagio. Entonces, licenciada, tenemos que poner todo lo del autor, los nombres y las fechas Ajá. y el número de páginas si se encuentra, porque Ujú. después es plagio porque estamos ocultando la información del que creó la idea y no la Sí. estamos poniendo. Exacto. Como le decía al principio, es honradez, o sea, es parte de integridad de nosotros como estudiantes, igual también cuando sean profesionales como profesionales, el respetar el trabajo de otras personas. Pues tal vez nosotros vemos simplemente ya un libro que se ha publicado ahí en internet, un artículo que está ahí Ujú. subido, pero obviamente detrás de ese artículo, detrás de ese libro, detrás Lo de escribió alguien. ahí hay un trabajo, ¿verdad? Hay una persona que dedicó horas de su tiempo a también buscar información, a escribir, a redactar, a corregir, para finalmente publicarlo o subirlo. Entonces es un poco respetar el trabajo de los otros. Sí, Liz. Y por eso hay que aprender bien para no hacer plagio. Ujú, exactamente. Y ahora vamos a continuar. Les decía, el otro extremo de la cita serían las parafraseadas. Las textuales son las que vimos ahorita, en donde yo copio tal cual. Y ahora en las parafraseadas, bueno, parafrasear en sí significa que yo digo o sí, digo o escribo la idea de otra persona, pero con mis propias palabras. ¿Cómo hago este parafraseado? Pues valiéndome de sinónimos, cambiando el orden, o simplemente yo leo. Trato de interiorizarlo, como entenderlo, y pues ya lo explico, lo expreso en mis palabras. Pero claro, siempre también respetando, digamos que la esencia, ¿verdad? De esa idea, no cambiarla tampoco por completo. No es que el autor está diciendo qué sé yo, que el universo es negro y yo por acá para cambiarlo a poner que el universo es blanco y pongo la referencia. No, ¿verdad? Te estoy diciendo completamente lo contrario.
Entonces es decir la misma idea, pero decirla en otras palabras. Y normalmente, ya les digo, el recurso más utilizado son los sinónimos. Los sinónimos me van a ayudar muchísimo a parafrasear. Entonces, aquí tenemos, dice, en este caso no se utilizan comillas ni diferente tamaño de letra. El texto se incluye en el trabajo redactado, pero se explica que el contenido de esa idea le pertenece a otro autor. Aquí vemos un ejemplo de estas citas parafraseadas. Tenemos aquí que esta es la cita, ¿verdad? Desde aquí es donde dice refiere hasta, probablemente hasta aquí, ajá, hasta aquí. Esto es parte del texto que yo he redactado, esto también es parte del texto que yo he redactado, y aquí es la cita que yo estoy agregando. ¿Cómo referencio bien esta cita? Pues pongo el apellido del autor y pongo el año entre comillas. Aquí ya no necesito agregar el número de página, simplemente el apellido y el año. Y dentro de lo que redacto, yo digo o utilizo palabras que pues hacen referencia a que, o como dice aquí explico que esa idea le pertenece a otro autor. Por ejemplo, aquí dice, CACU 2009 refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, bla, 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 ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Esta palabra refiere, pues yo ya estoy diciendo que esto que sigue de aquí en adelante lo está diciendo este autor, ¿verdad? Así también yo puedo decir, qué sé yo, estoy redactando y pongo, según Pereira 2004, tal, según Villegas 2008, tal, de acuerdo a lo mencionado por Duarte 2015 y redacto toda la cita, ¿verdad? O sea, yo puedo utilizar estas palabras que me van a ayudar a indicar que yo estoy referenciando, que es una cita de otro autor. Entonces yo puedo usar según tal, de acuerdo a tal, o tal persona dice, o tal persona refiere, o de acuerdo a lo dicho por, y ahí pongo el nombre del autor, el año, y ahí ya pongo la cita. ¿Ya? Entonces aquí nos dicen las citas, ya se va a acabar. Voy a mandarles un nuevo link ya, para que ingresen y acabar con la clase. Ya, entonces nos habíamos quedado aquí en las citas parafraseadas. Bueno, nos dice aquí que si el texto incluye el apellido del autor, solo se escribe el año entre paréntesis, como el caso del que revisamos aquí, ¿verdad? Déjenme regresar. Aquí, en el texto ya estaba incluyendo yo el apellido, entonces solamente necesito poner entre paréntesis el año del autor, el año de cuando se publicó, el año de publicación. Y por aquí nos dice, si la obra tiene más de dos autores, la primera vez se citan todos los apellidos y en las menciones subsiguientes se escribe solo el primer autor seguido de la frase et al punto. ¿Qué pasa? Muchas veces investigaciones o libros han sido escritos en colaboración, ¿verdad? De más de un autor. Entonces, en estos casos, la primera vez que citemos o que hagamos referencia a esos autores, voy a poner únicamente, bueno, voy a nombrar a todos, voy a mencionar a todos los autores de ese libro, de ese artículo, de esa página. Y ya después, si yo vuelvo a hacer referencia a estos mismos autores, ya no necesito nuevamente poner el nombre de todos, porque de repente a veces hay artículos que han sido escritos por 5 o 6 personas, o sea, personas que han colaborado en la investigación, entonces ya resulta como que mucho poner todos los 5 apellidos, entonces ya en la siguiente vez y de ahí en adelante no necesito ponerlos a todos, únicamente pongo al apellido del primer autor y a continuación pongo las palabras et al y un puntito, y eso ya me hace referencia a que pues son más autores, ¿verdad? Pero que yo ya los he mencionado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya, tipos de texto del que se puede citar, es decir, cuáles son esos tipos de textos, cuáles son esos textos a partir de los cuales yo puedo obtener información y puedo citarlos. Básicamente, como ya les había mencionado, todos, ¿verdad? Todos los documentos,
como dice, hay documentos electrónicos, periódicos, revistas, sitios web, artículos científicos. Es decir, todo lo que yo encuentre en la web lo puedo citar siempre y cuando sea también pues es decir, sea una fuente confiable, ¿verdad? O sea, una fuente que valga la pena citar, ¿verdad? Porque de repente, pues si estoy haciendo, qué sé yo, una investigación o algún trabajo académico, no voy a en todas mis citas a poner Wikipedia, 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 ¿verdad? De hecho, incluso no hay muchos sitios web que no se recomiendan ser citados. Por ejemplo, hay cierto tipo de blogs en donde las personas ponen, ¿verdad?, sus opiniones o ciertos criterios sobre algún tema. Entonces, esos no suelen ser fuentes de información tan buenas, ¿verdad? Para ser consideradas parte de nuestro trabajo, sobre todo si son trabajos de investigación. Ya les digo, Wikipedia tampoco, ni que el rincón de no sé cuánto, ni este tipo de páginas así, no son tan recomendables citarlas o obtener información de ahí. O sea, sí es válido igual revisar este tipo de fuentes, buscar de repente ahí información, es válido, pero siempre que yo ya quiera hacer una cita ya formal en mi documento, pues ahí ya no es tan válido, ¿verdad? Eh, las fuentes, digamos, en las que yo me sirva para poder agregar información a mi documento tienen que ser también pues fuentes hasta cierto punto confiables o fuentes serias. Tenemos también, como segundo punto, dice la estructura de las referencias varía según el tipo de fuente. Ya. ¿A qué se refieren estas referencias? Como les decía, normalmente yo pues voy redactando mi documento, bueno, le permito. Ya verán, yo pues voy redactando mi documento, todo esto es mi documento, párrafos, 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 ¿verdad? Y yo pues bueno, aquí agregué una cita, hice referencia a un autor, por acá en otro párrafo yo agregué otra cita, por acá yo agregué otra cita, todo esto es parte de mi documento, todo esto es parte de mi documento. Al final, cuando yo ya he desarrollado pues todo mi documento, lo que sea, un ensayo, un artículo, un informe, una tesis, lo que sea que yo esté escribiendo, voy a poner o un apartado, es decir, una parte de mi documento, pues va a decir bibliografía. Creo que en algún momento ustedes ya lo han de haber leído. Bueno, aquí me tardo en escribir, pero es bibliografía o también se conoce como referencias bibliográficas. ¿Qué es esta bibliografía o estas referencias bibliográficas? ¿Alguien tiene su audio? Ya. ¿Qué es esta bibliografía o a qué se refiere esta bibliografía? Pues ya, es pues una lista de todas estas fuentes, todos estos autores que yo he citado. Es decir, aquí voy a empezar. Este primer autor, qué sé yo, era Villegas 2019, entonces aquí voy a poner en mi bibliografía, voy a poner Villegas 2019, el título de ese libro de donde yo saqué la información o ese artículo, o si es una página web, el link de esa página web, es decir, www.ielink. Y así, de la siguiente cita, pues igualmente voy a poner el autor, el año, voy a poner el título, voy a poner pues la página del libro, si es de un libro, o si es un sitio web, pongo también la URL, es decir, el link, ¿verdad? Y luego el tercer autor, pues también voy a poner aquí su referencia, ¿verdad? Entonces, si yo agrego una cita, la información de esa cita, la información de ese autor tiene que estar acá en mis referencias. ¿Por qué? Porque de repente yo, ¿verdad? Voy a leer un documento que ha publicado tal autor. Bueno, voy a leer el documento y veo que aquí hay una cita que habla sobre un tema que de repente a mí qué sé yo, me llamó la atención. Entonces yo quiero ampliar este tema de aquí, justo esta cita de aquí. Entonces yo como lector vengo y veo, bueno, esta información la sacaron de este autor. Entonces yo me voy a la bibliografía y busco, bueno, este autor, busco la obra, el título. E incluso puedo apretar el link, porque normalmente se pone el link, aprieto el link y yo me voy a dirigir al documento original. O en caso de que no sea el link, sea un libro, con el nombre, con el título del libro, yo me voy a la web y busco el título del libro y busco esta referencia que se ha hecho aquí, ¿verdad? Entonces, la bibliografía sirve para dos cosas. Una es que el lector pueda
pues ir a buscar esa misma información al texto original y pues dos, obviamente que toda la información que yo estoy poniendo aquí pueda ser corroborada. Es decir, que si alguien va a revisar mi documento y yo aquí me he inventado una cita de una persona X que no dijo eso, porque yo me lo he inventado porque tenía que cumplir con ciertas citas o copié esto de alguna fuente que tal vez no era tan válida, pero yo la quiero poner como una cita válida. Entonces yo copio, pongo cualquier autor por aquí y acá en la referencia no pongo, porque obviamente no le he sacado de ningún libro ni de ninguna página web. Entonces nada, no se va a poder corroborar que esa información pues es cierta, ¿verdad? Salió de donde salió. Y ahí estaría cometiendo también pues un cierto tipo de plagio, incluso estaría ya quitándole formalidad a mi trabajo, porque bueno, si esta cita aquí pues no es válida, cuánto más el contenido de todo mi documento será también no válido, ¿verdad? Y finalmente esto aquí. Esta es la forma en la que se ponen las referencias. Ay, otra vez no puse grabar. Ah, no, sí puse grabar. Pensé que no había puesto. Ya. Entonces aquí tenemos, es la lista de referencias. Es una lista de fuentes que apoyan una investigación y se utilizaron para la preparación del trabajo, es decir, todas las fuentes, todos los autores de los cuales yo me basé para realizar o desarrollar mi trabajo, al final hago una lista y los voy poniendo ahí uno a uno. Como les decía, ¿cómo es el orden o es la estructura de esta lista? Pues normalmente pongo el apellido, normalmente pongo... Aquí pongo el apellido, bueno, estas aquí son las iniciales de los nombres, pero con el apellido a veces ya basta. El año, por acá el título, como dice aquí, el título, el lugar de publicación, en este caso es un libro, entonces tengo que poner la editorial, incluso a veces se pone también la ciudad, por aquí pues, a veces el lugar es ciudad y país, ajá, como está aquí, ciudad y país, España y el editorial. Esto es el caso de que sea un libro. En el caso de que sea una página web, esta estructura ya cambia, porque no necesito ya poner editorial ni lugar de publicación, únicamente es el título y aquí pongo el link de la página web de donde saqué esa información, es decir, www. Bla, 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 lo que continúe. Y pues creo que eso sería todo. ¿Sí? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto del tema? Eh, de lo que acabamos de ver. No, licenciada, quedó claro. ¿No? ¿Todo está claro? Gracias, Irina. Em, ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, hacerles recuerdo de que cumplan con sus tareas o se pongan al día. Em, de la semana pasada, de la última clase de lenguaje, que fue justamente del ensayo, yo les subí una tarea acerca de un ensayo que hablaba sobre el miedo. Entonces por ahí vi que algunas personas ya lo subieron. Eh, Estuve leyendo algunas de sus respuestas, la reflexión final que hay que sacar. Entonces, para los que todavía no han cumplido con la tarea, traten de ponerse al día. Yo no lo he hecho, licenciada, porque como estoy estudiando enfermería, yo no entré a la clase porque estoy haciendo labor social y por eso no he entrado. Pero yo Ya, me voy a ver y le hago. ya, eso. Entonces, sí, las personas que aún no han logrado, igual yo entiendo que la mayoría tiene algunas otras actividades, bueno, las que todavía no han podido subirla, ya les digo, hay un deber sobre un ensayo, tienen que responder unas preguntas que están ahí